Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 12 de la asignatura de Lenguaje Matemático, Conjuntos y Números del grado en Matemática de la UNED, en la cual vamos a continuar con la parte de los números complejos. Y esta sería la última lección de la asignatura. Ahí hemos visto en la lección número 11, en la última lección, en la representación geométrica del número complejo, qué ocurría con el módulo y con el argumento. Y hoy vamos a continuar esa última parte para dar la última representación que podemos tener de un número complejo, que va a ser la representación exponencial. Entonces vamos a comenzar viendo la forma exponencial, es decir, dado un número z de la forma a más ib, o bueno, simplemente dado un número complejo z perteneciente a c, vamos a estudiar o vamos a ver su representación en forma exponencial. Para ello vamos a usar de nuevo el módulo, que lo vamos a anotar mediante r, que era el módulo de z, y el argumento de nuestro número complejo z, que sería alfa igual al arg de z. Podemos expresar entonces nuestro número complejo como z igual a r por elevado a i alfa. Y esta sería la forma exponencial de nuestro número complejo. Resulta que lo interesante de la forma exponencial es que tiene algunas propiedades muy interesantes que nos permiten trabajar con ello, que son las siguientes. Es decir, proposición se verifican las siguientes propiedades. Por un lado, tenemos que ver qué ocurre para ver que dos números complejos escritos en forma exponencial sean iguales. Es decir, qué pasa cuando r elevado a i alfa queremos que sea igual a un r' elevado a i alfa prima. Para ello debe ocurrir dos cosas. Por un lado tiene que ser r igual a r', es decir, los módulos tienen que ser iguales y los argumentos tienen que coincidir salvo vueltas completas, salvo 2pi, es decir, módulo 2pi. Si quisiésemos ser muy precisos, en vez de poner aquí en igual, pondríamos un congruente, es decir, que no es solo los ángulos tienen que ser iguales, sino que alfa tiene que ser igual a alfa prima congruente módulo 2pi. O lo que es lo mismo, muchas veces lo podemos ver escrito diciendo que alfa es igual a alfa prima más 2pi por k con un cierto k perteneciente a z. Si permitimos cualquier posible vuelta de 2pi en 2pi. Por otro lado, queremos ver qué pasa cuando tenemos un número complejo en forma exponencial y lo conjugamos. Y entonces el módulo permanece igual, pero el ángulo cambia de signo. Se convierte en r elevado a menos i alfa. A su vez, queremos ver qué pasa cuando tengo un número complejo r elevado a i alfa y lo multiplico por menos, le cambio el signo. Y entonces eso lo voy a escribir como r por elevado a i, y aquí multiplico por pi más alfa, es decir, le sumamos pi. Eso precisamente debido a que menos 1 lo puedo escribir como elevado a i pi, es decir, elevado a i pi más 1 es igual a 0, que esto es lo que se conoce como la fórmula de la identidad de Euler, en la que aparecen el 0, el 1, el e, el i y el pi, los números más importantes. La identidad de Euler.
Por otro lado, tenemos cuarta propiedad, que cuando multiplico r elevado a i alfa por r' elevado a i alfa prima, lo que ocurre es que los módulos se multiplican entre sí, me queda r por r' y los ángulos se suman, es decir, me quedan i que multiplica a alfa más alfa prima. Quinta propiedad, una cosa similar ocurre cuando dividimos números complejos o tomamos inversos. Lo primero que tenemos es que 1 partido por r elevado a i alfa se puede escribir como 1 partido por r por elevado a menos i alfa. De este modo, de forma general, si lo que tenemos es el cociente de un r' elevado a i alfa prima con un r elevado a i alfa, entonces se convierte en el cociente de los módulos r' entre r, y al ángulo de arriba alfa prima le restamos el ángulo de abajo alfa. Y por último, una especie de fórmula de De Moivre, que lo que nos dice es que si tenemos r elevado a i alfa y tomamos una potencia elevado a n, entonces lo que estamos haciendo es elevar el módulo a n y multiplicar por n el ángulo alfa, que esto precisamente sería la fórmula de Moivre, de Moivre, pero en la forma exponencial en lugar de la fórmula trigonométrica. Aparte de estas fórmulas que tenemos aquí, usando propiedades de ellas, podemos llegar a lo que se conoce como las fórmulas de Euler para el seno y el coseno de los ángulos trigonométricos. Es decir, usando las fórmulas anteriores o las propiedades anteriores, llegamos a las fórmulas de Euler para las razones trigonométricas, que nos dicen precisamente que el seno de un número complejo z se define como elevado a iz menos elevado a iz conjugado, es decir, con menos, partido por 2i, por 2i, mientras que el coseno de un número complejo z se define como elevado a iz más el complejo elevado a menos iz partido por 2. Y esto sería para todo z perteneciente a los números complejos. En particular, las funciones seno y coseno complejas ya no están acotadas entre menos 1 y 1, sino que pueden tomar cualquier valor arbitrario. Es decir, por ejemplo, seno de z igual a 2 sí tiene sentido para valores de z pertenecientes a los complejos. Es decir, que los complejos incluso están generalizando estos conceptos para el caso de la recta real R. Haciendo una recapitulación de las distintas fórmulas de escritura de números complejos, vamos a hacer lo que tenemos aquí. Es decir, entonces veamos
las distintas formas que tenemos de representar un número complejo z perteneciente a C. Entonces, ahí hemos visto que la primera forma es lo que se conoció como la forma cartesiana, que era la que habíamos introducido al estudiar C como un conjunto de R2 con las distintas operaciones. En ese caso escribíamos Z igual a el par cartesiano A, B, donde tanto A como B eran números reales. La siguiente forma que venía como consecuencia de la forma cartesiana es la que hemos visto como la forma binómica. En ella expresamos el número complejo Z como A más IB, donde A y B eran números reales y además I verificaba que I al cuadrado era menos 1 y lo podíamos interpretar como el elemento I de la forma 0,1 de C con respecto a R2. Luego teníamos la forma trigonométrica, en la cual escribíamos Z como R que multiplicaba al coseno de alfa más I por el seno de alfa, donde R era el módulo de Z, que venía dado por la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, mientras que alfa era el argumento de Z y venía dado por, o podíamos calcular como el arco tangente de B partido por A. Relacionado con la forma trigonométrica, y una vez que habíamos introducido el módulo y el argumento de un número complejo, teníamos también la forma polar, o módulo argumental, que también se llama, que sería Z igual a R su alfa, y por último la forma exponencial, en la cual escribimos Z como R por elevado a I alfa. ¿De acuerdo? Esto sería la parte teórica correspondiente a números complejos, y ahora vamos a ver un cálculo o una parte de la teoría que está relacionada con la resolución de ecuaciones, en concreto con el cálculo de raíces enésimas. Entonces, la siguiente sección que vamos a estudiar de la parte teórica sería las raíces enésimas de un número complejo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, pues sea W un número complejo en C distinto de nulo, es decir, W distinto de 0, y sea N un número natural, donde para nosotros los naturales empiezan en el 1, seguramente en el libro que vivían N asterisco, porque queremos naturales que no son 0. Entonces, queremos obtener o determinar las soluciones de la ecuación z elevado a n igual a w. Es decir, queremos hallar las raíces enésimas de w. Entonces, para ello, comenzamos calculando r igual al módulo de w y alfa igual al argumento del número w. Entonces, tendremos en total n
soluciones de la forma z sub k, que van a tener un módulo r sub k y van a tener un ángulo alfa sub k, que este módulo r sub k y este ángulo alfa sub k tenemos que determinarlo. Y lo terminamos del siguiente modo. El módulo r sub k no es otra cosa que la raíz enésima del módulo r, es decir, la raíz enésima del módulo de número complejo w. Esto es para todo k desde 0, 1, 2 hasta n-1. Es decir, todos los números complejos tienen el mismo módulo. Pero en cuanto al argumento alfa sub k, lo que tenemos que va a ser el argumento alfa más 2pi multiplicado por k y dividido entre el orden de la raíz que estamos calculando, es decir, raíz n. Y esto sería para k igual a 0, 1, 2 hasta n-1. Entonces, de este modo, lo que conseguimos es que el conjunto de soluciones de la ecuación z elevado a n igual a w es el conjunto dado por los números z0, que sería igual al r sub 0 elevado a i alfa 0, z sub 1, que sería el r sub 1 elevado a i alfa 1, así hasta que llegamos al z sub n-1, que es el r n sub menos 1 elevado a i alfa n-1, donde los módulos vienen dados por esta fórmula y los ángulos por esta otra fórmula. Esta solución primera que tenemos aquí, z sub 0, suele llamarse la raíz principal, que a veces es importante poner el nombre o simplemente es una de las soluciones que tenemos. Y con esto tendríamos listo lo que sería la parte teórica de la parte de números complejos y ya también la última parte teórica de toda la asignatura. Lo que vamos a hacer ahora va a ser seguir haciendo ejercicios correspondientes a los números complejos para ver la parte de la lección 11 y lo nuevo que hemos visto en la lección 12. Entonces, en el primer ejercicio nos piden resolver en C la ecuación z cuadrada igual a z. Ahora, podemos estudiar esta ecuación de distintas formas. Podemos plantearla como un sistema de ecuaciones, podemos hacer distintos procesos para llegar a lo mismo. Entonces, ¿qué queremos hacer en este caso? No da exactamente igual. Una opción que sería, bueno, podemos expresar nuestro numerito z como r elevado a alfa en forma exponencial, obteniendo así que la ecuación z cuadrado igual a z conjugado se transforma en r al cuadrado elevado a 2i alfa igual a r elevado a menos i alfa, porque recordamos que al conjugar el z en forma exponencial lo único que hacemos es cambiarle el signo al ángulo. Ya utilizamos que para que dos números complejos sean iguales en forma exponencial, lo que tiene que ocurrir es que los módulos coinciden, es decir, r cuadrado tiene que ser igual a r, y por otro lado, el ángulo 2 alfa debe coincidir con el ángulo menos alfa más 2kpi, con el k perteneciente a z. Claro, ¿esto qué soluciones nos da? Bueno, por un lado, que r cuadrado sea igual a r, me dice que r cuadrado menos r es igual a 0, punto y coma, que r que multiplica a r menos 1 sea igual a 0, y de aquí sacamos dos posibles valores. O bien r igual a 0, en cuyo caso el ángulo alfa da igual. ¿Por qué? Porque como r igual a 0, el único modo de que r sea igual a 0 es que el número complejo z sea el número complejo 0, y el z no tenía un ángulo designado. O que r sea igual a 1. Y en el caso en el que r sea igual a 1 vamos a tener que estudiar qué pasa con los ángulos. Y para los ángulos tenemos que, de aquí el alfa lo sacamos para allá, nos queda 3 alfa, tiene que ser un múltiplo de 2pi, o lo que es lo mismo, tenemos que alfa tiene que ser 2pi tercios por k con k perteneciente a z. Entonces, las soluciones de
z cuadrado igual a z conjugado son, por un lado, z igual a 0, o por otro lado, todos los números z de la forma 1 por e elevado a i que multiplica a 2 pi tercios por k con el k perteneciente a z. Estas serían todas las soluciones. En este caso tenemos infinitas soluciones por esta parte y el 0. También podríamos hacerlo de otro modo. También podemos decir, bueno, otra opción distinta, ¿cuál sería? Otra opción sería trabajar con z igual a a más i por b, obteniendo así que ¿quién sería z al cuadrado? Pues z al cuadrado sería a más i por b, todo eso al cuadrado, que me quedaría a al cuadrado más el cuadrado del segundo. Claro que en este caso sería ib, todo eso al cuadrado, más el doble primero por el segundo, 2a ib. En este caso nos queda a cuadrado menos b cuadrado más i que multiplica a 2ab. Por lo tanto, tendríamos en este caso que z cuadrado igual a z conjugado, ¿en qué se convierte? Se convierte en que a cuadrado menos b cuadrado más i por 2ab sería igual al z conjugado, que sería a menos ib. Y como dos números complejos son iguales, si eso sí, su parte real coincide, es decir, a cuadrado menos b cuadrado tiene que ser igual a a. Y por otro lado tenemos que 2ab tiene que ser igual a menos b. Nos fijamos ahora en esta última ecuación, porque claro, esta última ecuación, ¿qué me está diciendo? Por un lado, sacando factor común, que b multiplica a 2a más 1 igual a 0, ¿de acuerdo? Claro, eso me va a decir que o bien b es igual a 0, o bien el 2a más 1 es igual a 0, es decir, la a vale menos un medio, ¿de acuerdo? Veamos cada caso. Veamos cada caso por separado. ¿Qué pasa? Primer caso, si la b vale 0. Claro, entonces sustituimos la segunda ecuación y nos queda que a cuadrado tiene que ser igual a, o lo que es lo mismo, a que multiplica a menos 1 tiene que ser igual a 0. O lo que es lo mismo, de aquí sacamos dos posibles soluciones que son a igual a 0, en cuyo caso, si la a es 0 y la b es 0, el número complejo z sería el 0, o a igual a 1, en cuyo caso el número complejo sería el número real z igual a 1. Pero tenemos otro caso posible, que sería el segundo caso. ¿Qué pasa si la a, ¿qué pasa si la a vale menos un medio? Claro, que entonces aquí tendría que a al cuadrado, que sería un cuarto, menos b al cuadrado es igual a menos un medio. En cuyo caso tendríamos entonces que b al cuadrado vale un cuarto más un medio, que nos quedaría en este caso 3 cuartos. Y por lo tanto, la b vale más menos la raíz de 3 partido de 4. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Claro, que aquí nos quedan los números complejos, que serían z igual a menos un medio más i que multiplica a raíz de 3, perdón. Aquí se me olvidó tomar la raíz cuadrada, aquí me quedarían 2. Raíz de 3 partido por 2, o z, que sería igual a menos un medio menos i la raíz de 3 partido por 2. Y estas serían nuestras soluciones de la ecuación z cuadrado igual a z conjugado. ¿De acuerdo? Tenemos muchas opciones, es decir, incluso podríamos buscar otro tipo de opción, porque otra posibilidad que tenemos sería multiplicar la ecuación z conjugado
z cuadrado igual a z conjugado multiplicado todo por z, entonces me quedaría z al cubo igual a el módulo de z. Y teníamos una ecuación en la que teníamos que calcular la raíz cúbica de esto. Pues sí, opciones hay muchas. Entonces, depende de cuál sea la que más nos interese para resolver las distintas ecuaciones. Vamos entonces ahora con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nos piden demostrar que si z y z' son dos números complejos, de modo que z por z' es distinto de menos 1, y que tanto el módulo z como el módulo z' son iguales a 1, que entonces que este número w, que es z más z' entre 1 más z, z', que es un número real. Entonces, bueno, vamos a tratar de reescribir nuestro número complejo. ¿Por qué? Bueno, tenemos el w, que el w no es otra cosa que el cociente del z más el z' entre el 1 más z por z'. Y lo que ocurre es que lo que aparece en el denominador es un número complejo, y a nosotros no nos gusta tener números complejos en el denominador. Entonces lo que hacemos para eliminar el número complejo que está en el denominador es multiplicar por su conjugado. Es decir, cojo z más z' entre 1 más z, z', y voy a multiplicar de arriba y abajo por su conjugado. Es decir, 1 más z, z', todo eso conjugado entre 1 más z, z', todo eso conjugado. Claro, utilizando la propiedad de la conjugación, aquí nos queda el z más el z', que todo esto está multiplicado, la conjugación de suma es la suma, aquí me queda el conjugado de números reales es el mismo, y aquí en el producto me queda el conjugado de z por el conjugado del z'. Y aquí divido entre, claro, cuando multiplico un número por su conjugado, lo que me queda es precisamente el módulo de z, z', todo eso al cuadrado. Claro, el módulo ya es un número real, es decir, esto que aparece en el denominador ya es un número real. Por lo tanto, lo que me falta para ver que todo w sea un número real es que el numerador también sea un número real, es decir, que no tenga parte compleja. Vamos a hacer las cuentas entonces. Es importante que z por z' sea distinto de menos 1, porque si z por z' fuese menos 1, entonces aquí me quedaría 1 menos 1 sería 0 y dividiría entre 0. Pero como z por z' es distinto de menos 1, esto siempre es distinto de 0. Ahora vamos a efectuar esta multiplicación. Nos queda z por 1 sería z. Z por este me quedaría más z que multiplica a z conjugado por el z conjugado prima. Luego aparece z' por 1 más z', y luego aparece más el z conjugado por este z' por este z', todo eso conjugado entre el módulo del 1 más z por el z', todo eso al cuadrado. Claro, todas estas cuentas que nos queda que esto sería z más, cuando tengo z por z conjugado, eso sería el módulo de z al cuadrado. Y aquí aparece por el z'. Aquí aparece más el z', perdón, este conjugado. Y aquí aparece z conjugado. Y luego tengo z' por z' módulo, que sería el módulo de z' al cuadrado. Entre el 1 más z por el z', todo eso al cuadrado. Pero es que resulta que el módulo de z y el módulo de z' valen 1. Por lo tanto, esto de aquí vale 1 al cuadrado, que sería 1, y esto vale 1 al cuadrado, que sería 1. Por lo tanto, lo que nos queda sería z, aquí, más z conjugado, aquí me queda más z' conjugado, y aquí me queda más el z'. Todo eso entre el 1 más el z por el z', todo eso al cuadrado en módulo. Y resulta que esta expresión que tenemos aquí, z más z conjugado, la conocemos porque cuando tengo un número complejo, la parte real se definía como el número más su conjugado dividido entre 2. Si aquí aparece z más z conjugado, lo que estamos diciendo es que esto es 2 veces la parte real de z, y aquí aparece 2 veces la parte real de z', entre el 1 más z, z', todo eso en módulo al cuadrado. La parte real es un número real, la parte real es un número real, la suma de números reales es un número real, por lo tanto todo esto es en efecto un número real, que era precisamente lo que queríamos demostrar.
Y con eso termina este ejercicio. Vale. Ahora, en el siguiente ejercicio nos piden que obtengamos el coseno de 5 alfa y el seno de 5 alfa en función de la variable de coseno de alfa y seno de alfa. Y que como consecuencia de eso deduzcamos el valor del coseno de pi décimo. Muy bien, entonces vamos a tratar de usar, o vamos a usar, la fórmula de movible para tratar de obtener la relación buscada. ¿Por qué? Porque la fórmula de movible nos dice que si yo tengo el coseno de alfa más i por el seno de alfa, todo eso elevado a 5, me dice que eso es igual al coseno de 5 alfa más i por el seno de 5 alfa. Entonces tengo que calcular cuánto vale esta formulita de aquí. Es decir, por otro lado, tenemos que ¿cuánto vale el coseno de alfa más i seno de alfa? Todo eso elevado a 5. Podemos utilizar, por ejemplo, la fórmula de mínimo de Newton que nos dice, pues mira, esto es el sumatorio desde k igual a 0 hasta 5 del número complejo o del número combinatorio 5 sobre k, que multiplica al coseno de alfa elevado a 5 menos k por i seno de alfa elevado a k. O también podéis utilizar el triángulo de Tartaglia para ver estos coeficientes, que nos quedaría aquí 1, 1, 1, 1, 2, 1. Vamos sumando. 1, sumamos estos dos, me queda 3, sumamos estos dos, me queda 3, y este me queda 1. Aquí un 1, sumamos estos dos, me queda 4, sumamos estos dos, me queda 6, sumamos estos dos, me queda 4, y aquí un 1. 1 en la diagonal, sumamos estos dos, me queda 5, sumamos estos dos, nos queda 10, sumamos estos dos, nos queda 10, sumamos estos dos, nos queda 5, sumamos este, nos queda 1. Entonces vemos que estos son los coeficientes de a más b elevado a 1, esto es lo de a más b al cuadrado, esto es lo de a más b al cubo, esto es lo de a más b a la cuarta, y esto serían los coeficientes de a más b a la quinta. Si queréis nos puede poner que estos son los coeficientes de a más b elevado a 0. En ese caso lo que tendríamos que sería, primer coeficiente, vamos a poner aquí abajo para que quepa, el 1 por el coseno de alfa elevado a 5. Luego vamos bajando los exponentes. El siguiente coeficiente sería el 5 y ahora aparece el coseno de alfa elevado a 4 por i seno de alfa. Luego tenemos más 10 veces el coseno de alfa elevado al cubo por el i seno de alfa al cuadrado. Luego aparece otra vez 10 veces el coseno de alfa al cuadrado por el seno de alfa por i, todo eso al cubo. Luego tenemos 5 veces el coseno de alfa por el seno de alfa por i, todo esto a la cuarta. Y por último tengo una vez el i seno de alfa a la quinta. Y si ahora juntamos lo que lleva ahí con lo que no lleva ahí, nos quedaría aquí coseno a la quinta de alfa. Y entonces este ya lo hemos usado. Este tiene ahí, este y al cuadrado sería menos 1, me quedaría menos 10 coseno de alfa al cubo seno al cuadrado de alfa. Y hemos usado este. Este también tendría ahí, pues sería el cubo, y a la cuarta vale 1. O sea que aquí nos queda más 5 veces coseno de alfa por el seno a la cuarta de alfa. Y ya hemos usado este también. Y ahora viene la parte que tiene i. Y que multiplica aquí a 5 coseno a la cuarta de alfa por el seno de alfa. Hemos usado este. Luego vendría aquí un i al cubo es un menos i, por lo tanto aparece menos 10 veces el coseno al cuadrado de alfa por el seno al cubo de alfa. Y hemos usado este. Y por último, y a la quinta sería i, nos queda más el seno
a la quinta de alfa. Por lo tanto, lo que obtenemos nosotros es que ¿cuánto vale el coseno de 5 alfa? Estos dos números complejos son iguales, por lo tanto significa que su parte real debe coincidir con la parte real. La parte real de la derecha es el coseno de 5 alfa y la parte real del coseno de alfa más coseno de alfa a la quinta es esta expresión que tenemos aquí, es decir, sería coseno a la quinta de alfa menos 10 coseno al cubo de alfa por el seno al cuadrado de alfa más 5 veces el coseno de alfa por el seno a la cuarta de alfa. Mientras que para el seno de 5 alfa lo que tengo que igualar son las partes imaginarias. Por un lado tengo el seno de 5 alfa y por otro lado tengo lo que va con la y, que sería 5 veces el coseno de 4 alfa que multiplica al seno de alfa menos 10 veces el coseno al cuadrado de alfa que multiplica al seno al cubo de alfa más el seno a la quinta de alfa. Y de este modo hemos obtenido nuestra relación. Ahora ya por último nos dicen obtener gracias a esto el valor del coseno de pi décimo. Y para ello nos damos cuenta de que, por último, para obtener el valor de coseno de pi décimos, observamos que pi décimo es lo mismo que 5 que multiplica a quién. Es decir, que para el pi décimo lo que tenemos es que, bueno, realmente si multiplicamos 5 por pi décimo, eso nos queda precisamente pi medio. Tenemos una relación sencilla con ese ángulo. Por lo tanto, aquí tengo el angulito 5 por alfa, es el ángulo que conocemos. Por lo que podemos usar las relaciones anteriores. ¿Y qué nos diría? Pues nos diría que si estamos usando aquí el ángulo alfa como el de pi décimo, que tendría que el coseno de pi medio, que es precisamente el coseno de 5 por pi décimo, que sería nuestro alfa, según la fórmula lo que obtenemos esto que sería el coseno a la quinta, es decir, coseno a la quinta del pi décimo, más, ahora vendría, bueno, menos 10 coseno al cubo del pi décimo por el seno al cuadrado del pi décimo, y luego tendríamos el 5 coseno de pi décimo por el seno a la cuarta de pi décimo. Y del mismo modo, sabemos que el coseno de pi décimo vale precisamente 0. Por lo tanto, sabemos que esta cuenta tiene que ser precisamente 0. Y de aquí, lo único que tenemos que hacer sería, bueno, podemos escribirlo todo en función de coseno a la quinta, o en este caso, si nos fijamos o bien en una o en la otra, aquí como tengo esto, pues podemos decir, bueno, pero es que el seno al cuadrado, esto es 1 menos el coseno al cuadrado del pi décimo. Y entonces todo esto se escribiría del siguiente modo. Tendríamos así que 0 es igual, por un lado, al coseno a la quinta del pi décimo. Ahora aquí me queda menos 10 veces. Y cuando multiplico coseno al cubo por este, me queda coseno al cubo de pi décimo. Menos, con este menos se convierte en más. Nos queda 10 veces
el coseno al cubo, cuando yo multiplico al cubo por el cuadrado, nos queda el coseno a la quinta del pi décimo. Vamos a hacer lo mismo con este seno a la cuarta. Lo que pasa es que el seno a la cuarta se separó como seno al cuadrado por seno al cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que este seno a la cuarta sería 1 más el coseno a la cuarta del pi décimo menos 2 veces el coseno al cuadrado del pi décimo. Y entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda aquí más 5 veces coseno por 1, nos quedaría coseno de pi décimo. Luego tendríamos el coseno a la cuarta, que multiplica este coseno, sería pues 5 coseno a la quinta de pi décimo. Y luego restaría 10 veces, 5 por 2 sería menos 10. Coseno por coseno al cuadrado nos quedaría coseno al cubo de pi décimo. Y entonces cuando reescribimos todo, ¿qué nos va a quedar? Nos queda aquí coseno a la quinta. ¿Cuántas hay? Tengo coseno a la quinta, 10 coseno a la quinta y 5 coseno a la quinta, sería 16 coseno a la quinta de pi décimo. Luego tendría coseno al cubo, tendría menos 10 coseno al cubo, y menos 10 coseno al cubo sería menos 20 coseno al cubo de pi décimo. Y por último aquí tendría un más 5 coseno de pi décimo. Que si nos fijamos, tenemos factores comunes que puedo simplificar. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría en este caso que esto sería el coseno de pi décimo, que multiplica a 16 coseno a la cuarta del pi décimo menos 20 coseno al cuadrado del pi décimo más 5. Y aquí tenemos una ecuación pi cuadrada, ecuación pi cuadrada en la variable coseno de pi décimo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos otra ecuación que sería 16 coseno a la cuarta de pi décimo menos 20 coseno al cuadrado de pi décimo más 5 igual a 0. Si solo sí, ¿qué nos queda? Nos queda que el coseno de pi décimo, bueno, coseno al cuadrado de pi décimo, sería igual a 20 más menos, aquí nos queda la raíz del 400 menos 4 por el 16 por el 5, que nos quedaría entre 2 por 16. Y todo esto, ¿cuánto sale? Nos queda 20 más menos la raíz de 4 por 5 sería 20, 20 por 16 sería 320, y aquí nos queda 400 menos 320 sería la raíz de 80. Y todo eso partido de 32. ¿Qué podemos simplificar? Podemos simplificar de 80, que eso sería 4 por 20. Y entonces aquí nos va a quedar que esto es igual a 20 más menos 2 raíz de... Bueno, podemos simplificar un poquito más. Y en vez de sacar un 20, puedo sacar un 4 raíz de 5. Pues sería 16 por 5 entre 32. Entonces, las soluciones, ¿cuáles serían? Tenemos aquí que obtenemos así que coseno al cuadrado de pi décimo es igual a 20 más menos 4 raíz de 5 partido de 32. Y entonces tenemos dos posibles opciones, que sería el coseno al cuadrado de pi décimo. Vale. Si dividimos entre 4 nos quedaría 5 más menos la raíz de 5. Y 32 entre 4 nos queda 8. Uy, perdón, vamos a poner ya la raíz con el menos. O teníamos el coseno
al cuadrado de pi décimo igual al 5 menos la raíz de 5 partido por 8. Y lo único que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada. Y así, gracias a las relaciones que hemos obtenido aquí del coseno de 5 alfa y del seno de 5 alfa, podemos deducir el valor que tiene el coseno del pi décimo. Para el cual lo único que tenemos que ir haciendo es estas cuentas. Es verdad que tenemos que hacer un poco de papeleo para buscar la relación con el ángulo 5 alfa y que el alfa es el 5 pi décimo y así nos queda el ángulo pi medio y el valor del ángulo de pi medio es conocido. Quizá podríamos haber buscado también qué pasaba con el seno, porque sabemos que el seno es 1 y en ese caso aquí a lo mejor las cuentas quedaban más sencillas, pero iba a ser más o menos lo mismo. Y una vez que lo tenemos, simplemente ir despejando hasta obtener el valor del coseno, que nos ha quedado una ecuación en la que hemos tenido que despejar el coseno de pi décimo. Y de ese modo podemos sacarlo. Ahora, dentro de todas las raíces que hemos obtenido, queremos averiguar cuál es exactamente la raíz. Obviamente, como descartamos las raíces o valores negativos por ser pi décimo del primer cuadrante, deducimos que el valor pedido es precisamente coseno de pi décimo igual a la raíz cuadrada de este valor que sería el 5 más la raíz de 5, todo eso dividido entre 8. O si queremos podemos ponerlo como la raíz de 5 más la raíz de 5, todo eso entre 2 raíz de 2. Y este es el valor que estamos buscando del coseno de pi décimo. Ahora vamos ya con el último ejercicio, en el cual nos piden estudiar o hallar en C las soluciones de estas ecuaciones. En este caso nos quedan z elevado a 10 más 2z a la quinta más 1. Observamos que aquí tenemos una ecuación bicuadrada en z elevado a quinta, es decir, como tenemos una ecuación bicuadrada en z elevado a la quinta, escribimos que z elevado a 10 más 2z elevado a 5 más 1 igual a 0. En realidad está sencilla porque esto simplemente es una bicuadrada, pero en realidad me doy cuenta de que también es una entidad notable. Es precisamente la entidad notable z elevado a quinta más 1 al cuadrado igual a 0. Claro, y el único modo de que z a la quinta más 1 igual al cuadrado igual a 0 sea igual a 0 es si solo si z elevado a quinto más 1 es igual a 0. Es decir, que z elevado a quinta sea igual a menos 1. Y este es nuestro número complejo w. Es decir, que en realidad el enunciado hubiese sido el mismo si hubiesen dicho calcula las raíces quinta de menos 1. Entonces, vamos a seguir los pasos que hemos visto en teoría para calcular las raíces quinta de menos 1. Como w es menos 1, es decir, tomamos w igual a menos 1 y calculamos quién sería por un lado el módulo de w, bueno, que lo hemos llamado r, vamos a poner entonces r. Tenemos aquí r igual al módulo del w, que sería el módulo del menos 1, que es la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, que sería en este caso 1. Y por otro lado, el alfa, que sería el argumento del w. Y en ese caso, como tengo un número real negativo, sabemos que el argumento es precisamente pi. ¿De acuerdo? Porque cuando hacemos la representación en la circunferencia goniométrica y dibujamos dónde están los ángulos, si tenemos un número negativo, el ángulo que forma es de 180 grados. Por lo tanto, tenemos el ángulo que sería el pi. Por lo tanto,
las soluciones z sub k de la forma r sub k elevado a i alfa k con k igual a 0, 1, 2, 3 y 4 vienen dadas por el r sub k. Hemos dicho que es la raíz quinta del r, que sería la raíz quinta del módulo de w, que en este caso la raíz quinta de 1, que es simplemente 1, todos tienen módulo 1. Y por otro lado, alfa sub k van a ser, vamos a poner un poquito más para abajo entonces, los alfa sub k van a ser el alfa más 2pi por el k entre el n, que en este caso vale 5. Y esto sería con k igual a 0, 1, 2, 3 y 4. Es decir, que tenemos distintos ángulos. O tenemos un ángulo alfa sub 0, que sería el alfa, que el alfa hemos dicho que valía pi, pues tendríamos pi quinto. Luego tendría un alfa sub 1, que sería el pi más 2pi entre 5, que sería 3pi quinto. Luego tendría un alfa sub 2, que sería el pi más 2 más 4pi entre 5, que nos quedaría en total un 5pi quinto o simplemente un pi. Tendría un alfa 3, que sería el pi más 2pi por 3, sería un 7pi quintos. Y por último un alfa 4, que sería el 9pi quintos. Y entonces, ¿cuáles serían las soluciones? Pues la solución sería una solución z sub 0, que sería 1 por elevado a i pi quinto. Una solución z sub 1, que sería el 1 por elevado a i por 3 pi quinto. Otra solución z sub 2, que sería el 1 por elevado a i 5 pi quinto o simplemente pi, que en este caso es un número sencillo, que sería el número menos 1. Luego teníamos un z sub 3, que sería el 1 por elevado a i 7 pi quinto. Y por último la solución z4, que sería 1 por elevado a i 9 pi quinto. El 1 no hace falta que lo pongamos, lo hemos puesto únicamente para que se vea que el módulo es 1. Si fuese un 2 pondríamos un 2, si es un 1 podemos poner simplemente e por elevado a i pi quinto. ¿De acuerdo? Y estas serían las soluciones de nuestra ecuación. Y con esto terminaríamos la parte teórica de la asignatura, los problemas, y esta sería la última clase de la asignatura. Así que mucha suerte en el examen.